Una nueva victoria de Dorothy Pérez, la Contralora de la República que cada vez incomoda más a los funcionarios estatales y descubre nuevos casos de corrupción, abusos de poder y malgastos al interior de la estructura estatal. Eso es lo que se ha visto en los últimos días, con ahora un apunte y unas investigaciones bastante importantes en contra del Poder Judicial, donde se ha determinado que numerosos funcionarios, especialmente jueces, también estarían abusando del tema de las licencias falsas, como también de usos irregulares de dineros al momento de recibirlos y no estar trabajando, y que muestra que esta corrupción sistemática que hemos visto en el Estado no solo son en funcionarios, podríamos decir, de la administración ejecutiva o legislativa, sino que también en el Poder Judicial. La Contralora Dorothy Pérez sigue trabajando. Se descubrió que hay 692 funcionarios del Poder Judicial que salieron del país estando con licencia médica. La Corte Suprema definió remitir la nómina de trabajadores involucrados a las Cortes de Apelaciones para dar inicio a los procedimientos disciplinarios. Entre estos 692 hay 4 ministros de Corte de Apelaciones, un fiscal judicial de Corte de Apelaciones y hay 84 jueces. Hay que investigar cada situación, pero de confirmarse que jueces, ministros, fiscales usaron licencias falsas, deberían salir del Poder Judicial. ¿Será capaz el Poder Judicial de dar una señal de transparencia a este nivel? Es la pregunta que dejamos planteada. Actualmente, además, se están investigando a 41 médicos por la entrega y o venta de licencias médicas, 5 de los cuales forman parte del colegio médico. También se está investigando a 67 facultativos que otorgaron licencias médicas mientras ellos estaban con licencia. Aquí habrá que precisar algo en todo caso, porque algunos de ellos, no todos, podría tratarse de médicos de cabecera, ellos que conocen en profundidad a un paciente y que le otorgaron una licencia médica justificada. Todo eso es parte de un conjunto de 692 funcionarios, de los cuales 84 son jueces que cometieron estos abusos, y eso simplemente es la punta del iceberg. Cada vez se investiga más. Dorothy Pérez además ha hecho una serie de movidas donde también se están investigando a más funcionarios en la Generalidad del Estado, viendo registros también de aquellos que intentaron camuflarlo mejor, revisando también dónde funcionarios públicos han decidido hacer apuestas en casinos, multas de tránsito, por dónde están sus registros de viaje, como también una serie de otros informes para ver no solo los que salieron del país aprovechando de licencias médicas que eran falsas y con mucho fraude por medio de corrupción, sino también los que hicieron situaciones similares pero al interior del país. ¿Para qué decir también los golpes que ha hecho a los sindicatos estatales, que han sido centros de privilegio hace mucho tiempo, especialmente luego de las reformas laborales de Bachelet, que empeoraron mucho la situación laboral, donde ahora se está viendo si se descuentan sueldos a los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos que se encuentran en paro por irse a paro y querer seguir sin trabajar recibiendo sueldos. Entonces, Dorothy Pérez lo está haciendo maravilloso y como ya lo hemos mencionado tantas veces, ella ha sido una suma muy positiva y bien excepcional, porque esto no ocurre casi nunca, al momento de luchar en contra de la corrupción al interior del Estado. Eso hay que felicitarlo y por eso es algo bien excepcional. Porque no es automático que en Contraloría hagan bien su trabajo. Esta es la primera Contralora que lo ha hecho así de bien. Los Contralores anteriores callados por completo, silencio y más bien cómplices con toda esta decadencia, lo que hace pensar en muchos casos que esto no era imposible, sino que más bien había una corrupción sistemática, una complicidad, ya sea activa o pasiva, con la decadencia institucional que veíamos a nivel general. Ahora, hablando también de estos abusos del Poder Judicial, lamentablemente hay unos que se están repitiendo y que tienen que ver también con un narcoescándalo que estaba confirmado. Y todo esto tiene que ver con el exalcalde Aguilera, el socialista, aunque después lo expulsaron, de San Ramón, que fue alcalde, y que se encontraba en un juicio por corrupción hace un buen tiempo, ya que recordemos que hace algunos años había sido vinculado y confirmado por tener vínculos con narcotraficantes. Era una narcocomuna. Y eso por eso también ha habido tantos rumores de vínculos de socialistas con el narcotráfico. ¿Y qué pasa? Que uno diría, buena noticia, lo acaban de condenar por corrupción al alcalde de San Ramón. Pero fíjense que lo condenaron a este político corrupto, que está confirmado que abusó de su poder y que tenía vínculos con el narco y que hizo fraude, donde incluso la elección de San Ramón en su momento, en el año 2021, se tuvo que repetir la elección a nivel local porque se confirmó que hubo fraude y también se había habido amenazas de muerte por narco en contra de los candidatos opositores al alcalde Aguilera, en su momento ahora exalcalde. Esto está confirmado que hubo fraude, que hubo corrupción, vínculos con narcos, fraude electoral, todo.
Y por todo eso lo condenaron, pero fíjense que ni siquiera va a ir a la cárcel. Día decisivo para el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. El ex jefe comunal indagado por pagos municipales que terminaron en manos de individuos ligados al narcotráfico, hoy debía recibir la condena después del juicio que lo declaró culpable por delitos de corrupción. Que se absuelve a Miguel Ángel Aguilera Sangüesa del delito consumado de cohecho pasivo en carácter reiterado, encontrarse prescrita la acción penal, en consecuencia extinguida su responsabilidad penal. Aunque el tribunal acreditó que el exalcalde recibió más de 15 millones en coimas de privados para la adjudicación de licitaciones públicas, el caso prescribió, dado que pasaron más de 5 años de los hechos. Se condena a Miguel Ángel Aguilera Sangüesa, en calidad de autor del delito consumado de incremento patrimonial relevante e injustificado, el delito consumado de lavado de activos, y se le sustituye la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la de libertad vigilada intensiva. Además fue condenado a 5 años por enriquecimiento ilícito más otros 4 por el delito de lavado de activos, a lo que se suman multas por casi 260 millones y la inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos, junto con el decomiso de su casa en la comuna de La Reina. En todo caso, cumplirá la pena en libertad. Se aplicó una multa que corresponde exactamente al enriquecimiento acreditado en el juicio oral, sumado a que además se aplicó de manera paralela el comiso de un inmueble de alto valor que había adquirido el acusado con dineros provenientes de los delitos. Por lo tanto, hay un castigo intenso. Es inaceptable que un exalcalde condenado por lavado de activos termine con libertad vigilada. El caso Aguilera no es solo corrupción. Es la evidencia de cómo el narcotráfico logró infiltrar municipios y comprar poder político. Fallo judicial en uno de los casos que puso el foco en la corrupción municipal con vínculos entre narcotraficantes y política, cuya resolución puede ser apelada por Aguilera. Miren el nivel de los tribunales, no va a ir a la cárcel, porque claro, lo condenaron, o sea que se confirmó su corrupción por todos esos hechos, pero va a ser libertad vigilada. Ay, mira, media condena, está libre, pero libertad vigilada. ¿Qué es eso? Claro, tiene que pagar una multa de 246 millones de pesos y ahí no tiene que ir a la cárcel. Pero este está confirmado que tenía vínculos con el narcotráfico. Lo condenaron por corrupción. Hubo que repetir la elección en su momento de su comuna por fraude electoral a favor suyo vinculado al narcotráfico. Y no lo metieron preso. Libertad vigilada. ¿Y qué? 246 millones. Tuvo que vender una casa que tenía. Pero que alguien metido con el narco, fácilmente esa plata podría salir por otro lado. ¿Qué estupidez es esta? Entonces, este es un buen ejemplo de la decadencia del Poder Judicial, porque se está investigando corrupción, se están mostrando abusos de poder enormes y decadencia institucional marcada a lo largo del Estado, y que Dorothy Pérez hace un gran trabajo mostrando todo eso, pero aún así vemos que esta decadencia no para a pesar de estas investigaciones y presiones, porque los tribunales siguen siendo muchas veces pro abuso. Y dejan libres, ya sea a delincuentes del día a día, que te pueden estar asaltando, aquellos que son asesinos, aquellos que roban, etcétera, como también aquellos que son de cuello y corbata, y más aún del mundo político, donde alguien que estaba en un caso comprobado de fraude electoral, vínculo con el narco, amenazas de muerte, incluso intentos de atentado contra sus opositores políticos en la comuna, y al mismo tiempo corrupción, ni siquiera lo metieron preso. Lo condenaron, sí, pero a libertad vigilada. Y claro, una multa de 246 millones de pesos es mucho, es mucha plata, pero para alguien del mundo político y más encima alguien que tenía vínculos más bien evidentes con el narcotráfico, no es prácticamente nada. Entonces, ahí se nota la decadencia del Poder Judicial, que no sé si lo hacen por incompetente o uno ya llega a pensar que simplemente el sistema está diseñado así de podrido por estructura básica, por diseño, y que por lo tanto esto lo hacen así porque son parte del problema, son parte del sistema y son cómplices de toda esta corrupta y decadencia política que tenemos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta jugada de Dorothy Pérez, que nuevamente está haciendo bien su trabajo, y esta condena que vemos con el exalcalde Aguilera, que estaba vinculado a un narcoescándalo en la comuna de San Ramón? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y también recuerden que pueden recomendar noticias o materias de análisis para otro video a futuro. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.